Agrupación Peronista La Tercera. Vuelve Perón, el pueblo vibrará de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Mientras Diego y la señora mantenían la entrevista, yo me reuní con el ministro Timerman, quien formaba parte de la delegación presidencial. Una vez concluidos los temas, el canciller me confesó que aún no había visto su cuarto, ya que nos encontrábamos en el último piso del hotel, en una de las 7 habitaciones de los Emires. Recorrimos salas de reuniones, salas de uso exclusivo, escritorio para recibir y para el personal. Todo esto, más un comedor con vajillas para 2 invitados, cocina y gimnasio completos, conformaban los 220 metros cuadrados de superficie de la habitación, con un detalle poco común. Aparte del acceso por el ascensor, desde el lobby de la planta baja, se podía ingresar al 7º piso con vehículo por rampas externas al hotel. Al término de la reunión que mantenía la presidenta con Diego, fui a buscarlo porque teníamos que volver a Dubái en el mismo vehículo. Juntos caminamos por los halls que nos llevaban a la calle mientras atravesábamos lujosos salones caracterizados por mármoles y alfombras. Un cartel lo confirmaba: todo lo que usted piensa que es oro, lo es. En uno de los salones encontramos a la custodia presidencial, así que me detuve a saludarlos y despedirme de ellos. Diego continuó caminando y por un instante lo perdí de vista. Cuando llegué a la recepción, donde nos esperaba el auto, él estaba ahí, rodeado de un grupo de personas. El carisma del ídolo hacia cada segundo, la cantidad de gente que se le acercaba se duplicara, de modo que la situación terminó siendo casi un acto público. Divisé el espectáculo desde cierta distancia y vi que la puesta en escena era fenomenal. Diego conversaba con chinos, japoneses, rusos, italianos, norteamericanos, alemanes, en fin, turistas de todo el mundo que vivaban al futbolista argentino. Ya en el auto le pregunté: decime, Diego, ¿siempre es así? Siempre es así, Guillermito, siempre es así, me respondió. Entonces entendí la otra cara de la popularidad. Hasta que su santidad Francisco fue ungido papa, Diego Armando Maradona había sido el argentino más famoso del mundo. En el viaje de regreso, charlando codo a codo, nos conocimos mejor. Lejos de nuestra patria, en ese momento, más que como un compatriota, me hizo sentir como un amigo que lo acompañaba hasta su casa. Al día siguiente, los empresarios decidían que estarían dispuestos a cambiar el mejor de los pedidos por la noche que les habíamos brindado. El broche de oro lo había puesto Maradona. La presidenta, por su parte, realizaba la visita oficial con su comitiva, siguiendo un estricto protocolo. Mantuvo reuniones con emires árabes, con funcionarios destacados y con representantes de fondos de inversión. El fin era mostrar una Argentina atractiva para los negocios, cosa que se logró. ...18 de enero de 2013... Indonesia. Indonesia, oficialmente República de Indonesia, es un país insular conformado por 17.508 islas, de las cuales solo 6.000 se encuentran habitadas. Con cerca de 255 millones de habitantes, es el 4º país más poblado del globo. Para cualquier vendedor de raza, esos números eran apetecibles. Por lo tanto, estimamos que sería un punto interesante para tocar en la gira. El gobierno indonesio tiene su sede en Yakarta, la capital, que es a la vez la ciudad más pujante a nivel comercial y la más poblada de Indonesia. Fuimos recibidos por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono y tras la firma de los acuerdos de cooperación hubo una plena comunión conceptual e ideológica en los discursos de ambos presidentes.
Seguidamente se llevaron a cabo las rondas de negocios organizadas en el Hotel Shangri-La, donde se hospedaba la presidenta, la comitiva oficial y la mayor parte de la representación comercial. Pero se desató una lluvia torrencial que complicó el desarrollo de los encuentros. No estábamos acostumbrados a semejante nivel de precipitaciones. Era tanta el agua que caía que generó una importante inundación, y lo que en un principio se había planeado para 2 jornadas debió realizarse en una. La gira fue determinante y objeto de seria preocupación en términos de precios. Al igual que en Emiratos Árabes, encontrábamos frutas y verduras, zapallos, manzanas, papas y peras que llegaban desde Europa o de proveedores más cercanos, como Australia o Nueva Zelanda, a precios más bajos que los nuestros. El nivel de competitividad de la economía argentina comenzaba a ser el centro de las conversaciones entre empresarios y funcionarios. Por la noche hubo una cena con las autoridades y el conjunto de participantes. Entre los presentes se encontraban empresarias indonesias a quienes les encantaba bailar tango, y supimos que era habitual que las mujeres realizaran excursiones a la Argentina con esa finalidad. Dentro de lo exótico era una costumbre bastante habitual. Luego de la cena, aquellos que sabían bailar tuvieron oportunidad de lucirse. 18 al 21 de enero de 2013. Segunda misión en Vietnam. Nuestra misión comercial finalizó en la ciudad de Hanoi, capital de Vietnam, a donde también nos acompañaría la presidenta. Hanoi es la segunda ciudad más grande del país, después de Ho Chi Minh. Comparte con ella la historia de sus invasiones y la lucha por la independencia. Fue capital de la Indochina francesa, ocupada por los japoneses en 1940, liberada en 1945 y sede del gobierno de Vietnam del Norte. La reunificación de las dos Vietnam se produjo en 1976 con Hanoi como capital. Acompañé el organigrama de eventos oficiales de la delegación política encabezada por nuestra presidenta, la visita al mausoleo de Ho Chi Minh y un desfile de las Fuerzas Armadas vietnamitas en nuestro honor, que concluyó en una reunión de trabajo entre ambas autoridades celebrada en la sede de gobierno. Uno de los puntos centrales del encuentro fueron los discursos de ambos mandatarios, Trong Tan Sang y Cristina Fernández, y aunque el protocolo designaba al presidente como primer orador, este le cedió la palabra a la presidenta, destacando a la vez que siempre se cede el lugar a una dama. Nuestra mandataria expresó palabras elogiosas del pueblo vietnamita, resaltó su valentía y el hecho de que había logrado triunfar sobre una superpotencia mundial en una confrontación bélica gracias a sus recursos humanos y no tan solo a los recursos materiales. Así, rescatando los elementos positivos, les rindió homenaje sin inmiscuirse en sus temas internos. Por su parte, el presidente, a la hora de responder, agradeció los elogios hacia su pueblo, pero más aún agradecido el voto favorable de Argentina en la Organización Mundial de Comercio. La presidenta dio instrucciones precisas en el sentido de avanzar en los esquemas comerciales. Se iniciaron tratativas para la construcción y reparación de barcos en nuestros astilleros y se habló de la posibilidad de crear parques eólicos para la generación de electricidad. Mientras tanto, los empresarios de nuestra delegación se ocuparon de las 350 entrevistas acordadas. Preocupado por los precios, hice por mi cuenta una recorrida por los supermercados vietnamitas, en su mayoría de origen francés, pertenecientes al grupo Casino. En ellos encontré alimentos ya preparados, de carácter popular, con un precio de venta de alrededor de 20 centavos de dólar el plato, pero en mi recorrida descubrí una segunda opción para el trabajador vietnamita: las famosas bicicletas que ofrecen comida al paso, en las que se transportan el menú más el mobiliario para sentar al comensal. Comer en la calle, el plato tradicional local, compuesto por un tazón de sopa reforzada con cerdo, fideos y pollo, costaba $1. Los vietnamitas se alimentaban entre 5 y 6 veces al día, es decir que, por $5 diarios, podían cubrir su dieta completa comiendo en la calle.
Este dato generó cierta conmoción en la delegación, y si bien se repite el mismo plato, no podía decirse que los vietnamitas estuvieran mal alimentados, más bien todo lo contrario. De hecho, era difícil discernir la edad de la población entre los 40 y 60 años, ya que tenían más o menos la misma contextura física. La longevidad es una característica de ese pueblo y se consigue, entre otros aspectos, a base de una buena alimentación. Observamos las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de Hanoi y su impactante frente de aproximadamente 10 kilómetros. En el vuelo de regreso, nuestros empresarios ya tenían una muy clara percepción de que, desde las primeras misiones a la que se estaba finalizando, el mundo había cambiado notablemente y la Argentina debía iniciar un fuerte proceso en la mejora de competitividad. Había que dar un salto en la productividad. Y como siempre, nuestra pregunta era qué sector de la sociedad se apropiaría de ese plus de renta. Brasil, mayo de 2012. Incrementar las exportaciones a Brasil. Hicimos también varias misiones al país hermano. Obviamente, no estuvieron exentas de conflictos, derivados de las situaciones particulares que se generaban por el hecho de que ambos países integráramos el Mercosur y, además, por las relaciones particulares que, a lo largo de los años, se habían ido tejiendo por la circulación recíproca de bienes y servicios. En 2011, la Argentina presentaba una balanza comercial deficitaria con Brasil, traducida en una deuda de 5.804 millones de dólares que intentábamos paliar. Una balanza comercial deficitaria tiene dos impactos directos que los brasileños debían comprender. Uno de ellos es que, cuando se compran bienes o servicios a otro país, se está importando también la mano de obra contenida en ellos. Por lo tanto, hay un desplazamiento de mano de obra local por extranjera. La otra consecuencia es que el comercio exterior, incluido el que se efectúa con Brasil, se liquida en divisas. Por lo tanto, nuestro déficit comercial disminuía las reservas. Con estos dos argumentos hicimos una propuesta conceptualmente correcta, ya que teníamos superávit comercial con otros países, bien podíamos reconocer un déficit con ellos, con la secuela de las pérdidas en aras de la unidad del Mercosur. La propuesta era que accedieran a cancelar nuestro déficit comercial con plata argentina y con un tope de 20.000 millones de pesos. Para ello, solo debían aceptar que su Banco Central tomara nuestra moneda como reserva de valor. Pero la iniciativa fracasó. El ministro de Economía brasileño argumentó que el Banco Central de Brasil no estaba de acuerdo. Con el fin de aumentar el comercio y así avanzar hacia el equilibrio necesario para la economía argentina, iniciamos una serie de misiones empresariales. Es importante resaltar que tuvimos más acompañamiento del sector privado brasileño que del gobierno. En este marco construimos una buena relación con la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, FIEP, que representa a 113 cámaras de empresarios y 130.000 industrias. Este vínculo había comenzado de una manera particular, ya que el presidente de la FIEP, Paulo Scaff, había viajado a Buenos Aires para entrevistarse con el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Cuando llegué a la reunión, noté una situación anómala. En mi ausencia, Scaff prácticamente había estado dando instrucciones a los funcionarios argentinos. Pero, en cuanto entré, el encuentro comenzó a transcurrir por otro carril y, finalmente, los empresarios entendieron las circunstancias económicas que obligaban a la Argentina a proceder del modo en que lo estaba haciendo. Fue en ese contexto cuando se produjo aquella declaración tan sustanciosa que tenía una lectura más orientada
hacia la política brasileña que a la argentina. Aconteció durante una conferencia de prensa en la que estaban presentes SCAF y nuestra presidenta. En un exabrupto de sinceridad, dirigiéndose a Cristina, le dijo: «Presidenta, ¿cómo hago para conseguir un moreno y llevármelo a Brasil?» «No hay ningún problema», le contestó ella. «Se lo envuelvo con celofán y un moño rojo. Pero tengan claro que de ese producto no hay devolución». Esto implicaba un cambio conceptual en las relaciones, tanto en el mundo de las ideas como en la práctica. A partir de entonces, la FIEP nos acompañaría en la organización de todas las misiones comerciales. La más relevante se realizó el 8 de mayo de 2012 a la ciudad de San Pablo. En el aeropuerto nos esperaban 14 micros para llevarnos a la ronda de negocios en la Federación. 600 empresarios de nuestro país participaron de las acciones comerciales, con un impacto tal que los medios de comunicación brasileños publicaron: «Más que una misión comercial, fue una invasión argentina a Brasil». El orgullo que sentimos al ver los 3 aviones estacionados en la pista del aeropuerto de San Pablo, así como los 14 colectivos que transitaban por las autopistas hacia el centro de esa ciudad, con motos abriendo el paso, se percibía en la mirada de todos los que integrábamos la comitiva. Ocupamos 3 pisos de la sede de la FIEP. La presencia de los 600 empresarios multisectoriales y de 400 grandes compradores era una señal de la intención de diversificar las exportaciones. Se pactaron más de 2.500 reuniones, que sellaron centenares de negocios. Algunas de las compañías visitantes ya comercializaban con Brasil, pero aprovecharon para reforzar sus lazos de intercambio, mientras que otras iniciaban sus primeros pasos en el comercio internacional. Lo más importante fue la mancomunión entre los empresarios argentinos, sumada al lunch de cierre que nos ofrecieron los hombres de negocios locales. Por parte del Estado, y acompañando a los empresarios, viajó Comercio Interior, Beatriz Paglieri por Comercio Exterior, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Naón, el subsecretario de Comercio Internacional, Carlos Banco, y la Subsecretaría de Integración Económica Latinoamericana y Mercosur, Agustina Vila. En términos patrióticos, diría que fue la misión que caló más profundamente, ya que, algunos lustros atrás, poder venderles a los brasileños era imposible para muchos empresarios. Estuvo compuesta por las industrias automotriz, mecánica, frutihortícola, textil, de productos medicinales, calzados, los astilleros, en otras. Por mi parte, como representante del Estado, mantuve un encuentro de coordinación con los 11 consulados argentinos en Brasil con el fin de maximizar las acciones que se estaban llevando a cabo. Podría asegurar que participaron casi todos los sectores del aparato productivo argentino, tanto primario como manufacturero, así como algunos representantes del sector de servicios. Fueron misiones que llenaron de orgullo a la Argentina y a todos los integrantes de las delegaciones. 29. Colonizada por Portugal, Angola logró su independencia en 1975, después de una larga guerra de liberación. Desde entonces posee el triste récord de ser uno de los países que carga en su historia con el periodo más largo de guerra civil, 1975-2002. En las décadas de 1950 y 1960 se fundaron los movimientos de liberación. En febrero de 1961, el MPLA atacó la prisión de Luanda y liberó a cientos de presos. Ese día se considera el comienzo de la guerra independentista. Con los países centrales en plena Guerra Fría, cada uno de los movimientos buscó aliados
y el estado de anarquía se prolongó hasta 2002. 30. Ho Chi Minh fue parte de Camboya hasta que en 1859 los franceses tomaron la ciudad y se convirtió en la capital del Vietnam francés. En 1954 fueron derrotados, lo que dio paso a una nueva nación independiente, Vietnam del Sur. Durante la guerra de Vietnam, la ciudad aumentó su población debido a la masiva influencia de refugiados vietnamitas del norte. Tras el triunfo del norte, la ciudad tomó el nombre del dirigente comunista Ho Chi Minh, 1890-1969. Regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión el noble pueblo